Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados a través del canal YouTube de Castellón Base, Valencia Base Televisión. Queremos pediros disculpas por estos 10-15 minutos de retraso debido a una cuestión técnica que ha impedido de momento que el señor don Miguel Ángel Nogueras, presidente de Gestores Profesionales Deportivos, pueda entrar en esta charla. Esperemos que se solucione esta cuestión técnica. Mientras tanto, queremos saludar a César Irribarren. Muy buenas tardes, César. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor. Bueno, queremos darte las gracias por tu disponibilidad. También queremos dar las gracias a todo el personal de la Cátedra del Deporte de la Universidad Politécnica de Valencia que nos han permitido realizar las gestiones necesarias para contar con tu presencia. Vamos a hacer una pequeña presentación. César Irribarren es profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, donde dirige la Cátedra del Deporte y el máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas. Ha colaborado en distintos proyectos de investigación para la Fundación del Levante Unión Deportiva, para el Club Deportivo Castellón, para la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1. Ha impartido más de 100 cursos de formación permanente en áreas de seguridad de eventos deportivos. Y precisamente, César, de seguridad de eventos deportivos, en este caso de instalaciones deportivas, queremos empezar a focalizar esta charla online, sobre todo teniendo en cuenta que nos están siguiendo muchos gestores de clubes deportivos de toda la Comunidad Valenciana, de toda España. Nos están siguiendo también muchos gestores de empresas multideporte que tienen previsto, si Dios quiere, a partir del 1 de julio, organizar sus actividades de verano. Incluso también nos están siguiendo responsables de patronatos de deporte, de áreas municipales de deporte. César, la jerarquía de momento está clara. Estamos en estado de alerta, manda el Gobierno de España. ¿Cómo se van a ir sucediendo los acontecimientos para que los clubs que están pendientes de recibir esa señal de podéis empezar a trabajar y a entrenar, nos puedes explicar un poquito cuál va a ser el recorrido durante los próximos días? Lo primero es que hay que tener mucha paciencia, ¿vale? Porque en teoría el Gobierno de España ha cogido un poco las competencias autonómicas, incluso municipales, y pues hay un poquillo de lentitud en la respuesta y un poco de incertidumbre. Más o menos se va clarificando, pero vamos un poco más lentos de lo que cabría esperar. Vamos a ver, hasta ahora un poco lo que ha pasado ante el silencio administrativo oficial es que las diversas federaciones deportivas, las asociaciones de empresarios, un poco lo que se han puesto es a anticiparse y a prever el escenario que podemos tener en función de las distintas fases de las desescaladas. El problema no es fácil porque el Consejo Superior de Deportes ha empezado por sus máximas competencias, como es el deporte profesional, y tiene un poco, y es triste comentarlo, pero tiene un poco abandonado al deporte base y al deporte de ocio popular. Y España, una pata muy importante del negocio deportivo, evidentemente es ese deporte profesional, las televisiones, los grandes titulares, pero creo que no acaban de calibrar muy bien que el deporte base y el deporte de sociedad es un factor, uno, de salud mental, además de física, y luego de mucha actividad económica. Tú estabas citando que ahora no se escuchan o que ahora puede haber gente que se descargue esta charla que provenga pues, de patronatos municipales, donde fundamentalmente el que se acerca al patronato son equipos, conjuntos de deporte base, de básquet, de vóley, de fútbol sala, de atletismo, de pádel, de tenis, y pues gente de mediana edad, como nosotros, que lo que quiere es hacer deporte, ocio y salud.
y no tenemos claro aún cuáles son los pasos. En ese sentido, César, de momento, como tú bien dices, todo el mundo conoce el protocolo dirigido por el Consejo Superior de Deportes a través del Ministerio del ramo, ¿no?, de Deportes, también coordinado con el Ministerio de Sanidad. El protocolo es muy claro en cuanto a lo que va a ser la reanudación de la Liga de Fútbol Profesional, incluso de la Liga Endesa de baloncesto. En baloncesto se está barajando una sede única. En el fútbol profesional jugarán en los escenarios habituales. En Madrid no lo va a hacer, por ejemplo, por una cuestión interna de obras, pero incluso ya se baraja una fecha que es el 12-14 de junio para reanudar la liga, siempre a puerta cerrada. En el fútbol base, que es un poquito nuestro público, ¿no?, el que está siguiendo Valencia Base y el que está siguiendo Castellón Base, solo conocen un documento de preguntas y respuestas del Consejo Superior de Deportes en función de las distintas fases. En la provincia de Castellón, igual que en Valencia como en Alicante y en algunas partes de España, sabes perfectamente que no hemos avanzado en alguna, salvo la zona de Vinaroz, en el caso de Castellón, no hemos avanzado de fase y por lo tanto estamos todavía, los clubes de base, los clubes de fútbol base están todavía, César, muy lejos de poder volver a reanudar. Ya sabemos que las ligas se van a cancelar, falta solo, y mañana precisamente el director general de Deportes lo puede explicar en vuestro webinar, ¿vale? Josep Miquel Moya, falta el visto bueno de la Generalitat para aprobar la cancelación definitiva, pero lo que está claro, César, es que antes del 30 de junio, si sigue esto así, va a ser muy, muy, muy difícil ver niños en instalaciones deportivas municipales. Yo me atrevería a decirte que casi imposible, ¿eh? Yo veo muy, muy difícil, por no decir imposible, que esta temporada se vaya a terminar de una manera volviendo a realizar competiciones oficiales, ¿vale? Yo lo que te venía diciendo un poco es que probablemente lo último que se va a incorporar es el deporte de contacto. Ya empieza a haber, por ejemplo, ha salido un protocolo de piscinas para las piscinas de los clubes, spas, zonas de agua. Ahí sí que el Ministerio de Sanidad, el pasado día 5 de mayo, sacó una serie de recomendaciones. En el BOE de este fin de semana, el sábado, se especificó en la fase 1, que esperemos que la Comunidad Valenciana entremos en su totalidad a partir del lunes que viene, ya viene un poco especificado cómo comportarse el deporte al aire libre, sin contacto, es decir, tenis individual, por ejemplo, en pádel es pádel individual, que no se juega, es hacer una pachanguita a dos amigos, porque no puede jugar el pádel, aunque esté al aire libre. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en recintos tipo gimnasios, salas de actividad? Pero no menciona nada el deporte de equipo. Y yo calculo que hasta la fase 3, yendo todo bien la fase 2 en la Comunidad Valenciana, depende, 25 de mayo o no sé si estamos hablando 1 o 2 de junio, eso sería la 3. Aún quedaría la fase prácticamente de normalidad, la vuelta a la normalidad que hablan, que estamos hablando en torno al 15 o 20 de junio. Entonces yo veo inviable que el deporte base pueda entrar en ese tiempo. Yo creo que las ligas, lo dirá el director general de deporte, terminarán los campeonatos de Copa, o sea, terminarán como estaban los campeonatos de Copa, playoffs. Yo creo que todo eso va a quedar suspendido. El problema es cómo arrancamos en septiembre. Hemos elegido como título de esta... César, hemos elegido precisamente el título de esta charla el día después, pero creo que no es muy oportuno, ¿verdad? Porque hay mucha incertidumbre, como tú bien indicas. Sí, sí. No sabemos cuándo va a ser el día después. Claro, podemos sacar un poco conclusiones de lo que vamos leyendo, pero nada oficial. El problema es que las cosas van saliendo muy poco a poco, muy poco a poco. Lo que sí que podemos tener un poco una idea es que, fijo, que va a haber, independientemente de función de las fases y del avance de las fases, va a haber una serie de medidas que van a perdurar en el tiempo. Sí, sí. Perdón. Esas medidas que van a perdurar en el tiempo, seguro que, aunque aparezcan publicadas ahora antes de verano, pase lo que pase este verano,
vamos a arrancar con ellas. Y luego van a haber una serie de medidas que se van haciendo más laxas, que se van a ir haciendo más suaves en función avancemos de fase y que probablemente sean muy parecidas a la normalidad que conocíamos a la vuelta de las vacaciones, que es cuando vayan a arrancar las competiciones globales. Yo asimilaría un poco el fútbol base, lo asimilaría al comportamiento en los colegios. Hay que tener en cuenta que el público objetivo es parecido y el comportamiento que vayan a tener en los centros educativos, en su esparcimiento, en su recreo, etcétera, en su contacto en cuanto a limitación fijo que se va a tener o se va a mantener en los deportes de equipo. Lo has comentado, por lo tanto, para todos los entrenadores que nos están siguiendo y directores de los clubes deportivos, el colegio en la Comunidad Valenciana han puesto fecha, 7 de septiembre. Muchos clubes, aparte de que tienen que organizar y quieren organizar sus campus, todavía no saben exactamente si van a poder hacer sus campus. El señor Nogueras, en una entrevista publicada en Castellón Base, ha reconocido que si no hay actividad este verano, hasta un 30% de los clubes deportivos de base pueden desaparecer. Bueno, vamos a ver, yo distinguiría el club deportivo que compite, que tiene una escuela, que tiene X niños y compiten niños y niñas en sus categorías de alevines, de infantil, de cadete, de prebenjamines. Yo entiendo que no tienen por qué desaparecer. Yo entiendo que se van a adaptar, que puede haber un poco de respeto por parte de los padres, de incertidumbre cómo arrancará la temporada en septiembre, pero habrán según unas medidas de higiene en los polideportivos, en los campos de fútbol 7, de fútbol 8, unas medidas de higiene máximas, totales. Habrá unas medidas de control de aforo y seguro que de distanciamiento con las familias que vengan a ver los partidos, etcétera, etcétera, pero no tienen por qué desaparecer. Yo creo que cuando habla Miguel Ángel de esto, está hablando más de la gran cantidad de entidades que organizaban campamentos de verano, campus de tecnificación, y que evidentemente eso supone una cantidad económica muy importante para su financiación y no la van a tener. Entonces se van a ver muy tocadas económicamente, pero bueno, todo depende de las facilidades. Mañana a ver qué dice el director general, porque el director general pues tendrá que hablar de temas de ayudas, de subvenciones para paliar esa situación económica. César, recientemente hemos sabido que la cátedra del deporte que diriges de la Universidad Politécnica de Valencia parece ser que estáis trabajando. Bueno, tenemos buenas noticias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Miguel Ángel Nogueras. ¿Nos oyes? ¿Miguel Ángel? Miguel Ángel. Bueno, mientras Miguel Ángel soluciona la conexión, la pregunta, César, ¿qué nos puedes avanzar de ese certificado de reapertura segura de instalaciones deportivas que estáis trabajando junto con la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas y de la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos? Añadir, una auditoría interna, va a ser para los propios polideportivos, para los propios clubes, exactamente. ¿Qué va a ser este certificado? Vale, primero añadir que también, y ahora que ha entrado aquí Miguel Ángel, este fin de semana hemos suscrito el apoyo, al igual que de FNI y de la Asociación Española de Empresas de Servicios Deportivos, también a la Asociación de Gestores Deportivos de la Comunidad Valenciana. Se han unido a avalar este proyecto. Mira, esta situación está clara. En cualquier proceso de calidad tienes que establecer un marco de control a lo largo del tiempo. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa, en la Cátedra del Deporte llevamos desde el año 2004 y hemos trabajado muchas veces en garantizar, como tú has dicho antes cuando me has hecho la introducción, pues garantizar los procesos de seguridad en eventos y en instalaciones deportivas. No solamente hay que tener un plan de emergencia o un plan de evacuación,
Si tú tienes ese plan de emergencia, esa evacuación, y la gente que trabaja en el evento o en la instalación no lo conoce, es como si no existiera. Pues aquí sucede lo mismo. Aquí estamos tardando, por ejemplo, ahora la Asociación de Gestores Deportivos de la Comunidad Valenciana ha hecho, en colaboración con la Confederación de Federaciones, con FEDECOM, y con el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física, le ha presentado a la Generalitat Valenciana un plan de actuación para la reapertura segura de instalaciones. Ahí hay unas normas, unas recomendaciones que esperemos, por el bien del deporte de la Comunidad Valenciana, que escuche la Dirección General de Deporte a los expertos y recomiende las medidas. ¿Vale? Pero esas medidas, ¿qué son? ¿Las cumplo y me olvido? ¿O las cumplo e intento garantizar que en el tiempo esto se va cumpliendo? Pues bueno, a nosotros en este proceso ha habido gente que nos ha dicho, hombre, qué lástima que nos tengan que poner un policía para comprobar que las cosas se hacen bien. Bueno, si hubiera sido con esa mentalidad, la historia de la gestión de la calidad no se hubiera desarrollado en los últimos 100 años. Desde después de la Guerra Mundial, los últimos 75 años, ya en Japón y en Estados Unidos se creó el espíritu del control y el aseguramiento de la calidad, haciendo protocolos para garantizar que las normas se cumplen. Pero no por nada, sino porque la vorágine del día a día hace que uno pueda relajarse, pueda estar en otros temas, y entonces nosotros lo que hemos hecho es adecuar una metodología típica, ya que tenemos evaluadores de calidad, a ese plan que puede ser el de piscinas, Ministerio de Sanidad, que puede ser el que marque los jueces correspondientes, o que en el sector autonómico esperemos, por el bien del deporte, insisto una vez más, que ese gran documento completísimo que ha ido y que nos podrá decir Miguel Ángel, hasta la tipología de todas las disciplinas deportivas, pues que sirva como guía. Y entonces nosotros lo que hacemos es aplicar una metodología de control en el tiempo, unas pautas de control en el tiempo. Perdona, a mi compañero de control técnico, Miguel Ángel, puede ya empezar a actuar, a intervenir. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mil disculpas, finalmente no creo que haya sido cosa del virus, ¿verdad, Miguel Ángel? Nada, eso es Zoom, hombre, Zoom, que no paga sus impuestos y así nos va. Bueno, pues yo voy a presentarte, Miguel Ángel, para todo el público que nos está siguiendo y además es mucho. Por cierto, también aprovecho para que todos los que estáis escuchándonos podéis enviar preguntas a través de, si queréis, a través del WhatsApp 629 61 20 29 o a través del propio chat del canal YouTube, ¿vale? También podéis hacer vuestras preguntas tanto a César Iribarren como a Miguel Ángel Nogueras. Miguel Ángel, te voy a hacer una pequeña presentación. Miguel Ángel Nogueras, vamos a hablar de la parte de la experiencia que tienes en la gestión del deporte. Has sido gerente de la Fundación Deportiva del Ayuntamiento, de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Gandía. Además, tienes experiencia en la Administración Autonómica, donde has sido jefe del Servicio Territorial de Deportes de la Generalitat Valenciana y también en la Diputación. Es decir, Miguel Ángel, tienes experiencia en las 3 administraciones locales, municipal, provincial y autonómica. ¿Están trabajando estas 3 administraciones para reabrir los polideportivos y los campos de fútbol? ¿Te consta? Me consta que los ayuntamientos sí. Los ayuntamientos están seriamente preocupados para la apertura de las instalaciones y están tomando medidas, están trabajando donde hay técnicos deportivos municipales, pues están trabajando obviamente estos técnicos con el personal de mantenimiento para la apertura, y en los municipios pequeños que obviamente no hay técnicos deportivos municipales, bueno, pues ahí el concejal con el personal de mantenimiento está haciendo labor. Las otras 2 administraciones, bueno, la Generalitat a través de la Dirección General de Deportes, bueno, ahora le hemos presentado un documento, como os ha recordado César, acabamos de presentar un documento, pero básicamente lo que le hemos dicho es que conforme, lo que le pedimos es que cree un grupo de trabajo, un grupo de expertos con las organizaciones del sector para que vayamos juntos y les podamos de alguna manera orientar en cómo podría reactivarse de nuevo el deporte en la Comunidad Valenciana.
Y respecto a las diputaciones provinciales, me temo que no están haciendo mucho. Pero bueno, yo espero de ellas, al menos, que, puesto que tienen como misión la asistencia técnica y financiera a los ayuntamientos, pues que hagan algo a partir de que, bueno, la cosa esté un poco clara. Hacer algo supone, pues, crear algunos planes de reactivación también para el sector del deporte local, que sería muy importante. Pero vamos, a tu pregunta, Víctor, los ayuntamientos sí que están haciendo. Voy a trasladaros ya algunas preguntas que nos están enviando nuestros compañeros. Muy concreta, Miguel Ángel. César, si quieres añadir algo. A ver, los que estamos a mitad de mayo. Hay que abrir ya periodos de inscripción para los campus multideporte. Ya no solo estamos hablando de fútbol, estamos hablando de les escoletes d'estiu, que decimos en la Comunidad Valenciana. Entonces, campus multideportivos o escoles multideportivos va a ser difícil. En julio y en agosto, Miguel Ángel. Mira, va a ser complicado. Va a ser complicado porque de momento las fases que conocemos del desescalado llegan hasta la fase 4, que es fase hacia la nueva normalidad. Y esto va a coincidir yo creo, con el mes de junio muy metidos. Fíjate que en ninguna de las fases, ni la 0, 1, 2 y 3, aparecen la apertura de piscinas. Las piscinas son el ingrediente fundamental de las escuelas de verano, de los campus de verano, de las escoletes y de todo. Las piscinas son clave. O hay piscinas o tú no puedes hacer un campus de baloncesto si luego finalmente los niños no se pegan un chapuzón en la piscina. No puedes hacer un campus de cualquier deporte o hacer una escuela deportiva de verano o una escuela de verano si finalmente no ofreces la piscina. Y la piscina en este momento tenemos muchas dudas, entre otras cosas porque lo único que ha dicho hasta ahora el Gobierno, avalado también o apoyado por el Consejo Superior de Deportes, es que las piscinas cuando se abran no podrán utilizarse los vestuarios. Y esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. La gente cuando entra en una piscina no solamente utiliza el vaso, sino que también utiliza los vestuarios y esto es fundamental, además por higiene, por medidas puramente de higiene. Por tanto, va a estar complicado, va a estar complicado el montar todas las actividades de ese tipo para este verano. Pero bueno. En ese sentido, Miguel Ángel, Marc Blanc, Casa de Sus, nos pregunta, yo creo que una cuestión muy interesante, ¿no? Que es, ¿creéis que se va a publicar un protocolo nacional de seguridad, un protocolo nacional con normas comunes para La Rioja, para la Comunidad Valenciana y para Galicia? Un protocolo nacional de seguridad e higiene destinado precisamente a los campus de verano. ¿Habrá suficiente tiempo para que las organizaciones, para que los organizadores de este campus puedan asumir esas obligaciones que antes comentaba incluso César, ¿no? Que se nos pueden olvidar a los pocos días de abrir las instalaciones? Bueno, no sé lo que pensará César ahora si quiere que intervenga él. Vamos a ver, protocolos estamos atiborrando a la Administración del Estado, a la autonómica, de protocolos de todo tipo. Nosotros hemos trabajado con ASOFAD, desde la Asociación de Gestores Deportivos, en protocolos para la apertura de piscinas. Todas las federaciones deportivas han hecho protocolos para su deporte, todas las federaciones deportivas, hasta la más pequeña, la más humilde. Protocolos por parte para la apertura de centros deportivos, la Federación de Empresarios de Instalaciones Deportivas también lo ha hecho. Bueno, yo no sé qué va a hacer la Administración. No creo que vaya a hacer un protocolo concreto para abrir campus deportivos y escuelas de verano. Entre otras cosas, Víctor, hay un problema y es que si no sabes, no puedes hacer. Y resulta que como tampoco están preguntando a los expertos y como tampoco se están dejando asesorar mucho por los colectivos de expertos, pues la verdad es que veo difícil que vayan a estar estos protocolos. No sé, César, ¿qué piensa? No, totalmente, Miguel Ángel. Compartimos porque yo lo que veo es que quien está preocupado, como tú dices, son las federaciones, son los clubs, son la federación de empresarios, las asociaciones
de gestores, pero me da la sensación que arriba pues está en otra historia. Yo creo, si nosotros vemos, por ejemplo, el último BOE, el del 9 de mayo, dice vaguedades, es que no concreta nada. Habla de cosas superfluas. Y aquí tiene toda la pinta de que las indicaciones para apertura de un colegio, las indicaciones de apertura de una universidad, la indicación de apertura de instalaciones deportivas, las van a fulminar con 8 puntos por indicaciones y fuera. ¿Vale? Decir que guardar distancias, de mantener higiene, que tal, pero no indicar y no ir al milímetro, es muy complicado, ¿no? Y encima hablan siempre de recomendaciones, no de cuestiones de obligado cumplimiento. Una pregunta, ¿creéis que cumplir todas estas normas, imaginemos, vale, vamos a dar por, es triste decirlo, ¿no? Pero me parece que no ha existido en nuestras vidas el mes de abril, el mes de mayo está existiendo de aquellas maneras, a base de paseos, ¿eh? El mes de junio me parece que va a ser igual y en julio y agosto vamos a tener que organizarnos las familias, quien tenga hijos, pues para estar con los chavales, pues por el paseo marítimo, coger la bicicleta o jugar el partidito de tenis bueno, se va a poder jugar a tenis ya en la fase 1, creo que ya se puede jugar. Pero ya en septiembre, una vez que ojalá los chavales puedan volver al colegio, el cumplimiento de las normas va a acarrear inversiones importantes, tanto por parte de la administración pública como los clubs. Mi pregunta es lo siguiente, ¿va a ser más caro el deporte base para los padres? ¿Creéis que va a repercutir eso en las cuotas, el cumplimiento de todos estos protocolos? Pregunto. Miguel Ángel. Sí, bueno, vamos a ver, Víctor, todo depende cómo evolucione la epidemia. Vamos a ver, si la epidemia cede finalmente y aparece una vacuna con tiempo, lo que volveremos es a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad. Es decir, efectivamente, mira, Miguel Ángel, te voy a hacer un inciso porque he leído un artículo muy interesante y de un periodista que aparece en la cadena SER, lo voy a citar, Isaías Lafuente ha dicho, el término la nueva normalidad no es correcto, es la normalidad. Es que, vamos a ver, es que claro, lo de nueva normalidad es el adjetivo nueva, haría referencia, no sé, a un futuro incierto. Vamos a ver, lo que hay que volver es a la normalidad. Eso es lo que, o sea, lo que queremos es retornar al punto donde nos paramos el 14 de marzo. Y por tanto, lo que queremos es volver a vivir en una situación normal. Esa situación normal, lo que pasa es que en el ámbito del deporte, este parón obliga a hacer un poco borrón y cuenta nueva. ¿Qué quiero decir? Hombre, las competiciones que estaban iniciadas, si no se pueden terminar, pues se darán por finalizadas. Pero la vuelta a la normalidad implica que empezaremos la temporada con una temporada nueva, con las escuelas deportivas en marcha, con los clubes en marcha, entrenando, compitiendo, etcétera, etcétera. Eso es la vuelta a la normalidad. Los ayuntamientos tendrán sus escuelas deportivas, los clubes lo mismo, los niños, las niñas volverán a los centros escolares y todo volverá a la normalidad. Todo sea que digan, no, mire usted, es que seguimos con epidemia. Y entonces tenemos que ir con mascarillas, y entonces tenemos que ir con no sé qué, y tenemos que tener mamparas, y tenemos que tener una distancia. Bueno, pues entonces esto va a ser muy complicado. Miguel Ángel, perdona, o César en este caso también, ¿qué crees que los medios de comunicación deben poder hacer para recuperar el espíritu, entre comillas, del 12 de marzo, día después del estado de alerta? Mira, Miguel, si me permites, sí, claro. Yo no creo que vaya a haber una normalidad en septiembre, ¿vale? Va a haber algo próximo a la normalidad, pero nosotros vamos a tener hasta que exista esta vacuna que puede mutar el virus en tropecientas cepas. Yo creo que el 21, todo el curso que viene, toda la temporada que viene, se van a tener que alternar una serie de medidas de higiene y de distanciamiento, no tan severas, evidentemente, como las que nos van a imponer ya en esta, esperemos, fase 1 a nuestra Comunitat Valenciana a partir del lunes que viene, pero
seguro que vamos a tener ciertas medidas que van a perdurar en el tiempo. Una de las cosas positivas que va a traer esto es que todos conocemos, y en deporte base y en instalaciones deportivas dejadas de la mano de Dios, protocolos de limpieza y protocolos de orden y protocolos educativos. El deporte base es educación. Y la educación, que es respeto al rival, que es respeto al árbitro, etcétera, etcétera, y que desgraciadamente en muchos casos no se cumple, se va a dar un paso en respeto a uno mismo y al contrario con protocolos de limpieza. Todos hemos ido a instalaciones donde los vestuarios... No sé, perdona que te interrumpa, no sé si os acordaréis la imagen del último mundial celebrado en Rusia, la imagen que dejaba el equipo de Japón, ¿no? Un vestuario impresionante. Yo creo que a lo mejor en el fútbol, como deporte colectivo que practican muchos niños, pero seguro que también puede pasar en el baloncesto, los deportes colectivos quizás son los que más hacen uso, ¿no? Las piscinas también, ¿no? Que sea un deporte individual. Pero yo creo que la escala esta de valores de respeto a tu compañero, al rival, la limpieza, el orden, yo creo que a lo mejor ahí salimos ganando, ¿no, César? Yo creo que tiene que ir por ahí, que serán esas medidas. Que puntualmente, ya todos los expertos están diciendo que probablemente entre finales de noviembre y febrero habrá un repunte y que aproximadamente sobre esas mismas fechas del 21 habrá un repunte mucho más bajo también y atenuado. Yo creo que una de las cosas que atenúan esos repuntes y que hacen estar en alerta es que, aparte de que las autoridades sanitarias estén más preparadas y que puedan haber al final los famosos test, es esa limpieza interna, ese funcionamiento un poco, ese respeto que vaya en ciertas medidas de distanciamiento, de cuidado, que evidentemente luego cuando se meten en la cancha, el deporte de contacto es el deporte de contacto y el deporte de equipo es el deporte de equipo. ¿Vale? Comentaban las personas que nos están siguiendo, que ya superan las casi 200, ya somos mucha gente las que estamos ahí siguiendo el debate. Algunos dicen, por ejemplo, las normativas de seguridad relacionadas con el COVID serán de obligado cumplimiento. ¿Quién las va a hacer cumplir? Bueno, todo depende del rango que le dé la administración pública. Si le da rango de norma, ya no serán recomendaciones, serán protocolos de obligado cumplimiento. A ver, yo quiero recordar que en este momento tenemos ya protocolos de obligado cumplimiento. Por ejemplo, hay una legislación muy dura en el tema de piscinas, de higiene y seguridad en piscinas, por ejemplo, que es muy, muy completa, y de ahí que los expertos estén diciendo que en las piscinas no va a haber riesgo de infección por COVID, ¿no? Porque realmente, primero por las condiciones excelentes que tenemos y luego porque en el agua parece ser que el virus no funciona. Pero sí que es necesario establecer unas medidas quizás más rígidas, ya no solo para las piscinas, sino para las instalaciones deportivas al aire libre, que eran bastante laxas, y para las instalaciones deportivas cubiertas o cerradas, que también eran bastante laxas hasta ahora. Un poco más rígidas que las de aire libre, pero algo más. Yo creo que sí que podemos todos caminar en tener unos protocolos que luego además faciliten pues, que una instalación deportiva sea certificada de manera que cumpla toda una serie de protocolos y requisitos. O sea que los protocolos son buenos, siempre para cumplirlos, evidentemente. Y tienen una finalidad última, y es ofrecer seguridad al usuario, que eso es fundamental. Ofrecer seguridad, porque si tú ofreces seguridad, estás dando confianza a la gente. Y en este momento la gente lo que tiene es miedo. Lo que tenemos que ofrecer es su seguridad para que esa seguridad ofrezca confianza y la gente de nuevo vuelva a la práctica de la actividad física y el deporte, que yo, como decía en una de las charlas que di en el máster recientemente en un webinar, yo creo que vamos a ver, el individuo, el ser humano, tiene necesidad de movimiento. El movimiento es algo inherente, es sustancial al ser humano. Por tanto, la necesidad de actividad física y de práctica deportiva son naturales e inherentes al individuo. Por tanto, va a haber una demanda cada vez mayor.
esa demanda cada vez mayor, sabéis que provenimos de una práctica deportiva por libre, pero esa práctica deportiva por libre también se va a ir derivando a una práctica deportiva organizada. O sea que yo preveo que la situación no va a ser mala para la actividad física y el deporte. Lo que va a ser mala es para el producto de servicio deportivo, porque bueno, las condiciones económicas de la gente no van a ser las mismas. Miguel Ángel, ese va a ser desde luego uno de los condicionantes de cara a futuras inscripciones, pero yo te quería hacer una pregunta que nos trasladan nuestros seguidores, que es la siguiente. Quizá los deportes que exigen contacto, como puede ser el fútbol, puede ser el baloncesto, deportes colectivos, ¿no? ¿Crees que van a sufrir un retroceso de licencias en beneficio de deportes individuales como por ejemplo el tenis o el golf? Yo creo que no, pero siempre insisto en decir, todo depende cómo evolucione esta pandemia, esta epidemia, todo depende. Si llegamos a una situación normal, los deportes colectivos de contacto no tienen por qué tener ningún problema, al igual que los deportes individuales de contacto, como pueden ser las artes marciales o incluso el baile deportivo, que también hay contacto, ¿eh? No tienen por qué verse afectados, ¿eh? Lo que sí que puede verse afectado de alguna manera es el número de licencias y la adscripción a clubes deportivos, pues porque la gente va a salir muy tocada de esta crisis, pero tocada del bolsillo. Físicamente bueno, el confinamiento nos ha generado sedentarismo, pero bueno, nos ponemos en marcha todos. Pero lo que va a ser difícil es pasar ese tipo de deporte organizado. Pero vamos, no creo. Respecto al deporte de contacto, Víctor, yo no creo que haya Tú comentabas antes, Víctor, el tema económico de si los padres al final van a pagar más. Las entidades van a tener más gasto, van a tener que hacer seguro pues, algún aporte en infraestructura, más producto de limpieza, más control de la limpieza más a menudo, tener todo mucho más para dar esa tranquilidad al usuario, y eso es dinero. Pero yo entiendo, el deporte es uno de los sectores productivos más importantes y que más trabajos da en la Comunidad Valenciana. Entonces yo entiendo que van a haber ayudas mucho más importantes de las que ha habido ahora. Y yo reclamo desde aquí que si queremos mantener el tejido de la cantidad de clubs, de barrio, de colegios, de base, en definitiva, que es el sustrato de la gente que nos escucha hoy y que es usuaria de tus páginas web y de tus medios, Castellón Base y Valencia Base, tiene que haber ayudas. Tiene que haber ayudas canalizadas a través de las federaciones territoriales, canalizadas a través de la Dirección General de Deporte. Hace nada salió el señor presidente de la Real Federación Española de Fútbol, informando que habían recibido, gracias al convenio de la Liga, 40 millones de euros destinados al deporte base. Pues destinado al deporte base tiene que llegar. Y tiene que llegar el deporte base, es ese deporte que nosotros estamos hablando. No es la cantera del Villarreal o del Valencia, eso no es deporte base. Eso es la base del deporte élite. El deporte base son el mogollón de escuelas en localidades pequeñas, en barrios de las ciudades, de cualquier tipología de deporte. Miguel Ángel, te quería hacer también una pregunta. Hay clubs de base, como comenta César, que están ya publicando sus campañas de preinscripción de cara a la temporada 2021 a sabiendas de no saber cómo se va a planificar la temporada que viene. Yo te voy a hacer dos preguntas. ¿Tú esto lo consideras una osadía? Dos, ¿la Federación Valenciana debería ya clarificar el calendario de cara a la temporada que viene? Mira, yo no creo que sea ninguna osadía. Vuelvo a lo mismo. Yo lo que quiero es llegar a la normalidad lo antes posible. Y esa normalidad supone que tenemos que ir planificando la temporada 2021, pero con total normalidad. Con total normalidad. Para mí no me parece en absoluto ni un riesgo ni una osadía. Otra cosa es que luego pase algo con la epidemia y, bueno, tengamos que
de alguna manera reubicarnos todos de nuevo. Pero no, las cosas tienen que seguir su proceso normal. ¿Su proceso normal qué es? ¿Que en el mes de mayo o junio yo estoy planificando la próxima temporada? Pues claro que sí. Claro que sí, yo la planifico ya, con espacios, con técnicos, con entrenadores, con franjas horarias, con una programación de actividades y con una planificación de temporada para llegar a las metas que yo me planteo deportivamente. Por tanto, fenomenal que lo hagan porque eso significa que estamos vivos y que seguimos en marcha. La Federación de Fútbol tiene que hacer lo mismo. Tiene que planificar ya la temporada 2021. Y en el caso del fútbol, que son los ricos de este país, pues efectivamente esos 40 millones a los que hace referencia César, pues que los distribuyan entre el fútbol base de toda España, porque desde luego en otros deportes no va a haber dinero. Dinero público hay muy poco, muy poco. Las federaciones no pueden dar dinero. Las subvenciones que puedan recibir los clubes en nuestra comunidad pueden venir de sus ayuntamientos o de las diputaciones provinciales. De la Generalitat no creo que les lleguen. Y, ojo, y suerte, discúlpame, Víctor, y suerte que aquí tenemos un magnate en esta comunidad valenciana que se llama Juan Roig, que es nuestro gran alma mater para todo el resto del deporte, donde este señor pues está absolutamente ayudando a que mantengamos un nivel de deporte óptimo en la comunidad valenciana. No hay que descuidar los derechos de los familiares de los niños que juegan a una disciplina deportiva. Llegará el mes de julio, agosto y tendremos que pagar la cuota de inscripción. Si no hay actividad deportiva, ¿qué pasará? Como este año, que durante 3 meses no ha habido actividad deportiva, donde hay clubes que a lo mejor han callado, no han dicho nada, han dejado pasar el tiempo, devolución de cuotas. Eso quizá había que clarificarlo, ¿no, Miguel Ángel? Vamos a ver, los clubs deportivos tienen, como sabes, los clubs deportivos legalmente constituidos e inscritos tienen unos estatutos. Los estatutos, para que tú ganes la condición de socio y no la pierdas, dice que estás obligado al pago de cuotas y que las cuotas se aprueban en asamblea. Por tanto, el mantenimiento de los clubs deportivos, haya o no haya actividad, debiera estar de alguna manera garantizado por las cuotas que abonan sus socios. Pero, dicho esto, ¿qué ocurre? Que al no haber actividad, el socio obviamente dice, oiga, el club no me presta nada, yo estoy pagando y el club no me da nada. Bueno, ahí es donde tendrán que llevar a asamblea una modificación de las cuotas y proceder a devoluciones. ¿Eso en qué pone riesgo, Víctor? Pues pone riesgo al club, a que el club pueda sobrevivir, porque el club vive de las cuotas, básicamente. ¿Tú consideras que, nos preguntan, Óscar Román nos pregunta si será obligatorio el uso de termómetros a la entrada de las instalaciones o antes de los partidos o incluso de los entrenamientos? ¿O ya será la responsabilidad del papá el que diga, hijo, tú no estás bien, te quedas en casa? No, yo creo, y lo ha comentado César antes muy bien, vamos a ver, si los expertos dicen que puede haber un rebrote y por tanto vamos a tomar muchas precauciones en esto, yo creo que hay una doble responsabilidad, y que quede claro para los que me escuchan. Una es la del club, que recoge de alguna manera a los deportistas, a los técnicos, a todo el mundo que asiste al entrenamiento, al partido, a la competición, etcétera, y otra es la responsabilidad de los deportistas, de los técnicos y del público, de que deben de cuidar una serie de medidas profilácticas a la hora de también acceder al recinto deportivo y a la actividad del club. O sea que tiene que haber, por un lado, protocolos de seguridad del club para los demás, pero también los demás tienen una responsabilidad con el club de ir en las debidas condiciones, y eso es lo que se nos está pidiendo en este momento, que seamos prudentes en la fase 1, no salgamos de estampida todos, no nos sentemos en los bares y inundemos las terrazas, que seamos responsables, que mantengamos las medidas de higiene y seguridad. Eso es lo que se nos está pidiendo. Por tanto, doble responsabilidad, Víctor, del club hacia los demás y de los demás hacia el club. Bueno, yo creo que hemos coincidido. Perdona, César. Sí, yo ahí va un poco en la línea que te decía yo de esos dos tipos de medidas que va a haber a lo largo del tiempo. Unas que se van a ir relajando
y otras que a lo mejor quedan como ya cultura y como un nuevo paradigma, una nueva situación, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues igual en una fase muy incipiente, yo pues, acabo de tener un problema en el dentista, ayer fui ya al dentista de urgencia y lo primero que hicieron es poner el termómetro aquí, ¿vale? Pues estoy seguro que si vuelvo al dentista en el mes de octubre ya no me lo pondrán. Y si hay un pequeño rebrote, pues a lo mejor otra vez sí. Son esas medidas que pueden ir fluctuando, ¿vale? Tampoco son medidas económicamente lesivas para la entidad, porque eso en cualquier sitio se puede encontrar, ¿eh? Pero fijo que van a haber una serie de medidas que van en la higiene, en la limpieza, en la señalética de las entidades para llamar la atención de las familias, del orden. Y hay una cuestión que ha comentado antes Miguel Ángel que para mí es crucial y que no entiendo. ¿Cómo permiten hacer deporte al aire libre en la fase 1 sin que uses vestuarios o piscinas sin vestuarios? El vestuario es la base de la higiene. Claro. Entonces es algo que es que no está muy en el caso de que, en el caso de que, por ejemplo, un club exista certeza de que tenga un número de miembros que hayan contraído la enfermedad y durante X tiempo esas personas compiten contra otros equipos que a la vez pueden ser susceptibles de ser infectados, ¿puede haber consecuencias legales? Sí, por supuesto, claro. Claro que puede haber. Es decir, tú tienes una responsabilidad también penal, tú como individuo, de estar contagiado y de contagiar a los demás. La tienes. Y ojito que va a haber muchas demandas. En principio están demandando al gobierno, Víctor, pero van a demandar luego a... No, Miguel Ángel, me gustaría que profundizases en este tema. No, vamos a ver, eso es una responsabilidad que tiene el individuo, pero el individuo como parte de una colectividad, ¿de acuerdo? Somos sujetos de derecho también, ¿eh? Cuidado, somos sujetos de derecho. De todas maneras, un matiz, discúlpame, Víctor, al tema de la instalación. Simplemente, y creo que tú lo has recordado en alguna cosa que te he leído, es decir, la inmensa mayoría de clubes deportivos, clubes de fútbol, de cualquier tipo, utilizan instalaciones de titularidad pública. Cuidado ahí. De titularidad privada hay bien pocas, muy pocas. Es decir, el Valencia Club de Fútbol, algún club deportivo grande, pero, por ejemplo, el Valencia Basket utiliza una instalación pública, que es la Fuente de San Luis, y eso es una instalación pública, ¿de acuerdo? El Villarreal utiliza un campo que es público también, que es el campo del Villarreal. Quiero decir... Ahí es privado. No, es... cuidado, que hay una cesión de uso. Bueno, del campo. No, yo te hablo de la titularidad. ¿Quién es el propietario de la instalación? Hablas del campo del primer equipo. Claro, no. Vamos a ver, la inmensa mayoría de instalaciones deportivas en España son de titularidad pública. Privadas son las de los hoteles, urbanizaciones y poco más. Esos son privadas. Y luego algunos clubes grandes que tienen instalaciones propias. El Valencia Club de Fútbol tiene instalaciones propias. La Ciudad Deportiva lo es, ¿de acuerdo? Pero quiero decirte que utilizan instalaciones públicas. Entonces, los protocolos tienen que estar afectados también por protocolos de higiene y seguridad que establezca el titular de la instalación, que es el ayuntamiento en la mayoría de los casos. Fíjate, un dato, el 84% de las instalaciones deportivas son propiedad de los ayuntamientos. De las instalaciones deportivas, de uso público. Vuelvo a insistir en que no cuento las urbanizaciones, ni hoteles, ni otras instalaciones de ese tipo, pero la mayoría. Por tanto, la responsabilidad es del individuo que utiliza la instalación y vuelvo a incidir, es sujeto de derecho y, por tanto, también de deberes con respecto a la colectividad y, por tanto, deberá ir en las condiciones higiénico-sanitarias necesarias y limpias para no contaminar ni, obviamente, infectar a nadie. Y la instalación deportiva deberá contar con los medios necesarios, asimismo, para garantizar la higiene y seguridad de la gente. O sea que es doble. Yo, Miguel Ángel, lo que quiero comentar es que una instalación puede adoptar y aplicar, implementar todas esas recomendaciones o todas esas medidas que los distintos planes o protocolos digan para su reapertura, ¿vale?
lo que nunca pueden es garantizar que vaya a haber alguien que se infecte y que esté en el interior. Mira, yo te digo una cosa, mi mujer cuando tiene 35,8 ya está enferma, ¿vale? Eso no lo detectaría un dispositivo y podría entrar en una instalación deportiva. Es decir, tú has de poner todas las medidas posibles que además el ordenamiento jurídico te diga en una instalación de fútbol, en un campo de golf, en un polideportivo municipal multideportivo. Pero estamos expuestos a que alguien en su entorno laboral, alguien en su entorno escolar, alguien en su entorno de culto, porque sea religioso, pueda ser asintomático. Están diciendo que un 20%. Lo único que sucede es que, evidentemente, cuanto más medidas de control pongas, muchas más garantías tienes de que se pueda controlar con precocidad el que alguien pueda acceder y suceda algo. Esas medidas que decía Miguel Ángel de responsabilidad. La responsabilidad es información. Es decir, en las instalaciones, a los clubs, yo una recomendación que doy es que todos los que nos estáis escuchando, que sois responsables de clubes de fútbol base, hay que informar y educar a las familias y a los padres en las condiciones en las que van los niños, de higiene, de encontrarse bien, etcétera, etcétera. Porque a lo mejor en una situación normal, el que un nene está así, pim, pim, no pasa nada, y a lo mejor la semana siguiente está con gripe en su casa y bueno, pues el virus de la gripe no es tan de fácil transmisión como el que estamos hablando y no sucede nada, pues eso tiene que ser un cambio cultural de esa responsabilidad que decía Miguel Ángel. Pero evidentemente el club deportivo es que ahora hay 5 niños de la escuela X, que son 180 niños y niñas, que están enfermos. ¿Hay que cerrarlo todo? No, pues a lo mejor habrá que hacer pruebas y test a los de su club. A lo mejor si ese niño jugó, a los del club que jugó la semana pasada, y tener esas medidas de control y de información. Pero evidentemente no vas a multar a un club porque haya 5 niños que en un momento determinado pues estén malitos 3 o 4 días y evidentemente no vas a cerrar la instalación. Pues la limpiarán, la adecuarán, se tomará algún protocolo, pero entendamos que tú nunca puedes garantizar que no suceda algo, aun manteniendo las medidas de control. Miguel Ángel, estamos ya, creo que llevamos casi una hora, ¿no? Y creo que... Yo no, y disculparme, por eso disculparme que me... que te voy a... que me he comentado más tarde. No, que queremos preguntarte ahora esta última parte. Me gustaría comentarte una cosa. ¿Te gusta el fútbol, no? ¿Eres seguidor? ¿Te gusta? Bueno, soy seguidor. ¿Sabes qué pasa? Que a la gente que estudiamos educación física en INEF procedíamos de otros deportes y el fútbol, pues bueno, soy aficionado. Y tú, ya que estamos en Castellón, tenemos al equipo en Segunda B. Seguro que hay muchos que nos siguen también en esa categoría. ¿Tú te imaginas el 20 de julio en un municipio de Murcia 16 equipos jugándose el ascenso en 9 días? ¿Eso tú crees que es lógico? Yo creo que no, con sinceridad. Vamos a ver, es que vuelvo a lo de antes. Vamos a ver, a todos nos ha sorprendido esta epidemia, ¿no? Nadie nos lo esperábamos, llevábamos una vida normal y nos ha sorprendido. Pues lo mismo ha ocurrido con la Liga y con los campeonatos. Es decir, todo transcurría normal hasta que se produce un parón. Bueno, pues lo que yo creo que hay que hacer es borrón y cuenta nueva. Evidentemente sí que es verdad que, obviamente, las competiciones oficiales de las federaciones requieren que haya una clasificación. Bueno, pues la clasificación tendrá que ser la que se produjo en el momento en que nos vimos todos obligados a estar en casa. Y ya está. Todo lo demás es forzar la máquina y además forzarla de una manera que podemos tener además un problema epidémico en una concentración de este tipo. Podemos tener problemas, ¿eh? Y el caso del fútbol ya de élite, ¿qué te parece? Jugar en julio a campo cerrado, bueno... El fútbol, mira, yo el otro día lo comentaba con unos compañeros. Mira, José María Cajigal, que era un pensador y fue el fundador del INEF de Madrid, decía que el deporte profesional
es lo mismo que el deporte espectáculo. Deporte espectáculo y profesional es lo mismo, básicamente. Es verdad que hay una parte del deporte espectáculo que es de alto rendimiento y que no es profesional, pero el fútbol profesional es deporte espectáculo. Con sinceridad, yo no concibo partidos de deporte espectáculo sin espectadores, sin fans, porque el deporte a ese nivel es espectáculo. Por tanto, yo creo y vaticino que como los partidos que se retransmitan sean sin espectadores, me temo que los operadores digitales van a bajar el número de personas porque la gente no ve lo mismo a unos señores jugando una pachanga, porque estarían jugando una pachanga sin espectadores, bueno, no sé exactamente, estarían entrenando. Por tanto, es complicado en el deporte espectáculo, ¿eh? Oye, y en los protocolos del Consejo Superior de Deporte, ¿qué te ha parecido la definición de deportista federado? ¿Crees que ha estado bien tratado o no en lo que son sus opciones de poder practicar deporte si los comparas con el deporte profesional? Pues, ¿sabes qué pasa, Víctor? Que el Consejo Superior de Deportes ha ido a lo que le interesa o a lo que son sus competencias. Ellos vienen diciendo desde hace tiempo que el Consejo Superior de Deportes, como administración del Estado que son, solo tiene competencias sobre el deporte de alto rendimiento y el deporte profesional. Y, por tanto, ellos se relacionan con el Comité Olímpico Español, con el Paralímpico y con las federaciones deportivas nacionales. Y no les interesa más. Y con sus 3 centros de alto rendimiento, Sant Cugat, Blume y Sierra Nevada. Y entonces se han olvidado de todo lo demás. Claro, cuando se olvidaron de todo lo demás en los primeros protocolos que establecieron, alguien les dijo, oiga, que existe una realidad que es el deporte federado, que es decir, dentro del deporte de las federaciones están los federados que están en las comunidades autónomas y que no tienen la característica de deportistas de élite ni de alto rendimiento y que habrá que atenderlos. Y entonces dentro de los protocolos fueron metiendo, que lo veréis en la fase 1, dice, y deportistas federados. Han ido añadiendo y deportistas federados. Pero fijaros, en la fase 1, la orden ministerial que hacía referencia a César dice que no solamente afecta al deporte federado, sino a cualquier ciudadano. Leerlo porque es muy interesante, el preámbulo. Digo, cualquier ciudadano y deportista federado. Oye, y ya sé que creo que hemos coincidido vosotros dos como expertos que va a ser muy, muy, muy difícil que este verano hayan actividades deportivas organizadas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Va a estar complicado, Víctor. Vale. Yo insisto, es que es un problema, mira, Víctor, es un problema como la escuela. No. Si eso ¿Se va a poder abrir la escuela? Pero por eso te digo yo, lo que te quería preguntar es, ha comentado César al principio, el deporte es necesario para la formación de las personas y sobre todo para las personas jóvenes. Totalmente. ¿Tú no crees que va a ser más importante que nunca que los padres cobren conciencia para que sus hijos practiquen deporte en condiciones? ¿Dónde? Totalmente, Es Víctor. un poco la pregunta final ya de... Totalmente. Mira, los padres tienen obviamente una responsabilidad hacia sus hijos, pero todos tenemos una responsabilidad también hacia los padres y a las familias, y es la conciliación familiar. Los ayuntamientos, si no montan escuelas de verano o campus deportivos o campamentos o lo que sea, tendrán que inventar algo. Algo tendrán que hacer porque esas familias, para facilitarles la conciliación familiar, van a tener que tener a los niños y niñas en algún sitio, y qué mejor sitio que haciendo práctica de actividad física y deportiva. Ese es el mejor espacio que hay. Por tanto, yo creo que finalmente los ayuntamientos inventarán algo. Perdona, Yo creo que Miguel Ángel, al hilo de lo que has dicho, ¿tú eres partidario entonces de dejar en manos de los ayuntamientos, o sea, de la parte pública, la gestión deportiva durante este verano, una situación de emergencia? Yo creo que sí. A ver, Víctor, pero con la colaboración de los clubs de la localidad. Vamos a ver, si yo soy el ayuntamiento de Almasora, que lo conozco bien, y a su técnico también, a Sergi. Vamos a ver, si yo soy el ayuntamiento de Almasora, hombre, algo que podría hacer, y me imagino que se estarán planteando, es crear una oferta de actividades deportivas de carácter recreativo para las niñas y niños de la localidad en el periodo estival. Y eso se puede hacer en colaboración con los clubes deportivos de la localidad.
que me consta que lo hacen muchísimos ayuntamientos. Es decir, el club deportivo de la localidad te puede poner a los entrenadores de fútbol o de baloncesto, a los técnicos de natación, en fin, te pueden ayudar a montar esas actividades deportivas de verano. Yo no sé si llamarle campus, si llamarle escuelas o llamarles algo. Algo tendrán que hacer porque indudablemente es que además a muchos padres les están diciendo que las vacaciones a lo mejor no las pueden tomar en verano, que esta es otra. Josep Campaña, Oviedo, me pregunta lo siguiente. En este caso, ¿crees que por parte del Gobierno de España, del Ministerio de Sanidad o del Ministerio competente, debería de aprobarse protocolos para dar seguridad jurídica a los propios titulares de las instalaciones, la mayoría que tú has comentado, el 80 y tantos % de propiedad municipal, y a sus propios gestores? Pues, bueno, en primer lugar, un saludo para mi colega de la Asociación Catalana, Josep Campaña, que es no mi colega, es el presidente de la Asociación Catalana de Gestors Esportivos. Un saludo muy cordial, me alegro mucho. Pues, Josep, yo creo que, a ver, si no el Gobierno de España, que posiblemente no le toca, sí los gobiernos autonómicos, en colaboración, obviamente, pues con las diputaciones o directamente con los ayuntamientos. Tendrán que establecer protocolos de seguridad para esas actividades deportivas de verano. Pero al igual que he dicho al principio, que era muy complejo el organizarlas y el montarlas, dada la situación actual, sigo insistiendo en que hay que intentarlo, porque hay que darle una solución a las familias para ver qué hacen con los niños este verano y para facilitar la conciliación familiar, que es muy importante. Bueno, que sepáis que no lo estamos haciendo nada mal porque mantenemos el nivel de seguimiento como el primer minuto. O sea que, Miguel Ángel, estás perfecto, aguantando el tirón. Todos estamos aquí. Son compañeros y amigos. De todas maneras, no sé si te lo he preguntado en alguna de las entrevistas que ya hemos hecho, o no sé si lo pregunté a César. La comunicación por parte de los clubs va a ser vital, ¿no? Muy importante, el saber comunicar lo que van a ofrecer y cómo se va a practicar deporte a partir de septiembre. Sí, los clubs, Víctor, lo primero que tienen que hacer es, en cuanto puedan, reunirse y establecer un plan estratégico para ver cómo salen de esta. Pero los clubs, perdona, hay ayuntamientos que ya han tomado la iniciativa. Villarreal, claro. Onda, claro. En Valencia seguro que también y en toda España. Pero hay otros ayuntamientos que todavía no han movido ficha. Pues tienen que moverla. Los ayuntamientos tienen que apoyarse en el tejido asociativo de la localidad, en sus clubes deportivos. Y lo que arranquen tiene que ser de una manera absolutamente en estrecha colaboración. Yo, desde hace muchos años, hablo de la necesaria y exigente y obligada cooperación o colaboración de lo público y de lo privado. Bueno, pues este es el momento. Pero los clubs tienen que también establecer su plan estratégico para ver cómo lo van a hacer a partir de ahora y en esta época tan sumamente dura que tenemos. Tienen que ver cuáles son las posibilidades que ellos tienen. Su primera necesidad es no perder socios y para eso algo que has dicho muy bien es información y comunicación. Tienen que comunicar muy bien con sus socios y obviamente quien tenga aficionados o pues con sus aficionados también. Aquí lo que pasa, retomo un poquito la pregunta de Josep Campaña, que en este país, desde los últimos años, los responsables públicos de los ayuntamientos, de las instituciones públicas, a veces no se atreven a tomar ciertas decisiones por temor a tener algún tipo de consecuencia jurídica. En ese sentido, si la pandemia tiene algún pequeñito rebrote, eso de alguna manera puede amedrentar a los responsables políticos a la hora de permitir ciertas actividades deportivas en sus instalaciones. Hombre, el miedo es humano, el miedo genera incertidumbre y la incertidumbre hace que te pares, ¿no? Esto es una conducta humana, que forma parte del comportamiento humano. Los políticos mucho más. Los políticos a la hora de tomar una decisión ya no solamente piensan en este momento en lo que diga la oposición, sino básicamente si la medida va a ser eficiente o no. Claro, es muy difícil, pero la clave está, Víctor, y todo el auditorio, está en que los políticos pregunten a los que saben, que pregunten a los expertos. Si todas las decisiones salen compartidas,
la culpabilidad será menor. Pues muy bien, pues César, en 30 segundos, ¿cómo te gustaría despedir este chat? Bien, un resumen, un poco en línea como comenta Miguel Ángel, hay que tener confianza y hay que planificar bien de cara a la temporada que viene en que las cosas pueden ir a mejor, pero sabiendo que seguro algunas de las medidas que se vayan a tomar de aquí hasta verano van a perdurar en el tiempo. Eso es indudable. La segunda conclusión, y se ha esbozado ahora aquí al final, el deporte profesional va por unos parámetros que no tienen nada que ver con el fútbol base, y entonces el deporte base, perdón, y el deporte base necesita ayuda. Y necesita ayuda a través de las corporaciones locales, a través de las federaciones deportivas, y esa colaboración que ha comentado Miguel Ángel, ese vehículo de transmisión, y que tú estabas comentando en la última cuestión. La información es vital. Estamos en el siglo, en los últimos 30 años, de la información casi al segundo, instantánea. Entonces, yo lo he dicho al principio de mi intervención, si yo tengo el mejor plan, pero la gente que trabaja en mi club, los padres, los responsables no lo conocen, es como si no existiera. Luego hay que transmitirlo, y hay que transmitirlo con todos los medios que nosotros tenemos, la potencia de las redes sociales y la señalética y la información tradicional que uno ve en una pared de polideportivo, de la ducha, etcétera, etcétera. Entonces eso es, algo cambiará en beneficio de la educación. ¿Cuántas veces nosotros a nuestros hijos pequeños, lávate antes de comer, te has lavado las manos cuando vienen del colegio? Eso parece que era una tontería y se ha perdido. Pues protocolos de limpieza, de higiene, de respeto, etcétera, que vamos a tener que tomárnoslo muy en serio. Miguel Ángel, minuto de conclusión. No, nada, me adhiero a lo que indica César. Es momento de cooperación, de colaboración público-privada, donde las administraciones públicas, y en concreto los ayuntamientos, que son los más cercanos a los ciudadanos, a los clubes deportivos y a las personas y a los deportistas, bueno, pues que tienen que tomar medidas, pero que si esas medidas se aplican los criterios de información, con la información y la comunicación la gente se hace partícipe y colabora finalmente y coopera. Y es clave, es clave. La información, si tú tienes al pueblo bien informado, el pueblo acepta de buen grado las medidas que se adopten. El problema es cuando se toman medidas y no se ha consultado al pueblo. Como dice, mira, retomo las palabras de tu compañero Josep Campaña, dice, el riesgo cero no existe, eso está claro. Totalmente de acuerdo en que hay que tener en cuenta a los expertos, te lo digo para que lo traslades. Y luego José Campos nos añade que evidentemente el término nueva normalidad literalmente no es correcto porque es como contradictorio, ¿vale? Pero de alguna manera puede definir un poco esta situación tan nueva, ¿no? Y nunca mejor dicho. Sí, sí, efectivamente. Bueno, el profesor Pepe Campos es una persona con una dilatada trayectoria en el mundo del deporte y de la investigación del deporte. Efectivamente, es verdad, estamos en un momento que, como la normalidad no es exactamente lo normal, pues dicen, bueno, pues es una nueva normalidad. Bien, bien, vamos a acuñarlo así. ¿Creéis que puede emerger alguna disciplina deportiva nueva? Bueno, hay muchas, esto está todos los días latente, ¿no? Aparecen nuevas modas, nuevas tendencias. Entonces, lo que suele ocurrir con estas modas y tendencias es que suelen primero estar adscritas a una federación deportiva y luego ya, si tienen una amplia representación y una amplia implantación, se constituyen o son reconocidas como deporte. Sabes que los deportes son reconocidos por el Estado. Esto es una competencia que tiene el Consejo Superior de Deportes. Entonces, bueno, que aparezcan nuevos deportes. Lo que sí que habrán son adaptaciones a algunos deportes. Eso sí que puede ocurrir. Yo ahí estoy contigo, Víctor. Más que nuevos deportes, adaptaciones, ¿verdad? El fútbol en silla, por ejemplo. Oye, y ya la última pregunta. ¿Crees que se podrá
incluso a partir de septiembre, si se dan las competiciones deportivas, dicen que quieren limitar el aforo, ¿no? Está contemplado en la fase 4, me parece, ¿no, César? La limitación del aforo. ¿Creéis que la figura del abuelo seguidor, del padre seguidor, de la madre seguidora se va a acabar? No, se acabará, pero es lo que ha dicho Miguel Ángel, irá un poco en función de la evolución, el que se tengan que respetar esas medidas de aforo, el distanciamiento, irá un poco en la evolución. Probablemente todo el mundo dice que en septiembre estaremos prácticamente en una zona de contagios cero, por lo cual quedará ese miedo que decía Miguel Ángel antes y la gente con 2 dedos de frente hará autodistanciamiento, pero evidentemente la figura de la familia de apoyo, de sustento al deportista joven, eso no se va a perder. Pero también, y ya la última, porque es que si no, nos gusta tanto este tema que seguiríamos, ¿verdad? Pero ya os puedo adelantar que va en la figura del entrenador personal, del entrenador que tendrá grupos reducidos de 4 o 5 chavales, va a ser la moda del verano, Miguel Ángel. Bueno, pues tampoco está mal, ¿no? Es decir, esa figura habrá que regularla, ¿no? La figura, vamos a ver, lo que habrá que regularla, te explico. Vamos a ver, eso es ejercicio profesional y eso está regulado. Un técnico deportivo, sea licenciado en ciencias del deporte o tenga una titulación correspondiente, hace un ejercicio libre de su profesión o la hace para un club deportivo con unos deportistas. Lo que sí que no está regulado, y yo lo comenté el otro día también, son estos entrenadores personales que, por ejemplo, están en parques en la naturaleza o en la periferia de ciudades, entrenando con gente que lo que hace esas personas es que le pagan un dinerito, aquel lo recoge, les da la clase y todos a casa. Bueno, pues eso a lo mejor va a tener que regularse porque no deja de ser una operación mercantil. Y, por tanto, quizás deba de regularse en ese sentido y, además, no sería malo porque eso también ofrecería garantías al usuario, seguridad al usuario. Mira, no me quiero dejar nadie fuera del turno de preguntas. Nos pregunta Ezequiel que con el confinamiento han proliferado los torneos de eSports, ¿no? Torneos de FIFA, online y todo esto como complemento al deporte tradicional. Incluso hay algunos adolescentes que les ha costado incluso cuando han podido salir de casa. Eso es peligroso, ¿verdad? Eso es muy peligroso. Vamos a ver, no digo que sean peligrosos los eSports, cuidado, no digo que sean peligrosos. Lo que sí que es peligroso son las adicciones a la pantalla, ¿vale? A la pantalla. Vean lo que vean. Me da lo mismo que vean videojuegos deportivos, videojuegos violentos, videojuegos de lo que sea, o que estén todo el día chateando, cuidado. Es decir, el uso indiscriminado de la pantalla, la Organización Mundial de la Salud ya lo está considerando como una pandemia. Cuidado, cuidado. Y además está generando unas adicciones peligrosas. Cuando en realidad la clave para cualquier individuo y mucho más para un niño y un adolescente es que realice actividad física y que realice actividad física con unos mínimos de actividad física diarios que recomienda la OMS, pero que también nosotros nos hartamos de recomendar. En el currículum de educación física tiene que aumentar la hora de educación física. Necesitamos más motricidad, más movimiento de la población infantil y juvenil. Por tanto, sin estar en contra de nada ni de nadie, lo que habrá que reducir es el tiempo que los niños y adolescentes le dedican a la pantalla. Pues muchísimas gracias. Quiero también agradecer a Sócrates Pérez de Valencia Base, que ha estado perfectamente coordinándonos. Muy bien, muchas gracias, Sócrates. Quiero también agradecer a una persona a la que aprecio mucho, a Javier Pérez, director de proyectos de la Cátedra de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha permitido que tanto César como tú pues hayáis aparecido en esta ventana de lo que pretende ser un medio de comunicación, poquito a poco, 6 años Castellón Base, medio año Valencia Base. Creo que estamos haciendo un buen trabajo, más que nunca cuando consideramos que la información se está convirtiendo también en un servicio para las personas y lo estamos notando en el crecimiento que tenemos de usuarios, porque la gente ante tanta incertidumbre necesita saber dónde está y hacia dónde va. Pues nada, Miguel Ángel, nos emplazamos seguro que estaremos en contacto cuando acabe todo esto y podamos trasladarnos de provincia. Cuando queráis.
Pues nada. Oye, la última pregunta. ¿El 1 de julio empezará la fase 5 o no habrá fase 5, César? No quiero hacer el chiste fácil porque no procede, ¿vale? Bueno, pues nada, a ver si pasamos todos a la fase 1. Miguel Ángel, ¿tú estás en fase 1? No, que va. Vivo en Valencia ciudad y estoy, en fin, confinado. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Nos han seguido personas de toda España, de todo el mundo, incluso hemos visto seguidores de todo el mundo. Y nada, recordaros que en cuestión de horas daremos también en Castellón Base, en Valencia Base, publicaremos también el enlace con la charla completa. Gracias a todos y esperemos que tengáis mucha salud y también desde aquí un fuerte abrazo a todas las familias de los 26.000 fallecidos en España por culpa del dichoso COVID, igual que es un poco el mensaje del deporte con estas personas que durante estos meses pues lo han pasado francamente mal. Desde aquí, desde Castellón Base y Valencia Base, queremos unirnos al pésame a todas estas familias. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias a todos. A vosotros. Nos despedimos, ¿eh? Gracias. César, gracias.